Shalom, hermanos, ¿cómo están? Como siempre, al principio de cada mensaje me encanta preguntarles o decirles, desearles, mejor dicho, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, con cada uno de la familia, en cada hogar. Y la pregunta para el mensaje de hoy es esta. ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que el Señor se complace? ¿Estás viviendo una vida que agrada al Señor? ¿Una vida agradable a papá? Y bueno, uno meditando un poco en este tema, pareciera que no es de mayor importancia, porque bueno, sabemos que tenemos que agradarle al Señor en nuestra vida cristiana, sabemos que tenemos que hacer determinadas cosas y otras no, porque somos hijos del gran rey y bueno, como tal, le tenemos que obedecer y cumplir sus mandamientos. Pero a veces se nos escapa alguna cosa. Y por eso, hermanos, el hecho de complacer al Señor, de agradar al Señor con nuestra vida, ¿saben qué importancia que tiene? El agradarle a Dios nos permite entrar al cielo y el no agradarle a Dios, hermanos, se pone más dificultoso. Así que vamos a atender a este mensaje de hoy y vamos a comenzar leyendo el Proverbio 16, verso 7. Dice la palabra del Señor: cuando los caminos del hombre, escucha hermanos, son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Tremendo, tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos vivir una vida que agrade a Dios? ¿Cuáles son los beneficios de vivir agradando a Dios? Cuando Yeshua descendió al Jordán, dice que el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió y una voz audible muy fuerte como un trueno salió del cielo y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, este es mi Hijo amado en quien estoy complaciéndome. Hermanos, Yeshua vivió una vida agradable a Dios en todo lo que hacía, en todo lo que hablaba y se movía, ¿sí? Ante las discusiones que tenía con los fariseos, agradaba a Dios, aún así agradaba a Dios. Cuando escogió el látigo para castigar a aquellos mercaderes que usaban la iglesia como un negocio, aún allí agradó a Dios. Vivir esa vida de agrado a Dios fue una de las claves para un ministerio exitoso como el de nuestro papá. Hermanos, este es nuestro llamado principal. Téngalo en cuenta, hermanos, antes de correr a hacer un milagro, antes de levantar la iglesia más grande del planeta, es vivir de acuerdo como le agrade a Dios. ¿Qué le agrada a Dios de nosotros? ¿Qué le agrada a Dios de nosotros, hermanos? ¿Y qué no le agrada al Señor? ¿Qué cosas hay en nosotros que no le agradan al Señor? ¿Qué cosas habría que sacar, que quitar, que extirpar? Hermanos, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Agradamos al Señor? Cuando hablamos, hermanos, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo se comporta nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada? Cuando se agrada a Dios, cuando no se agrada a Dios, nuestras oraciones no son escuchadas por el Señor. Nuestras oraciones llegan al techo. Hermanos, cuando no agradamos a Dios, nuestros ayunos no funcionan. Hermanos, es solo un rato de pasar hambre o un día o lo que ayunemos. Nuestras ofrendas son abominación a Yahweh. Eso fue lo que le dijo Dios a Israel.
estoy hastiado de sacrificios, de bueyes y de ovejas, de los mejores porque quieren sobresalir. Buscan su propia voluntad. Isaías dice, este es el ayuno que yo escogí. Isaías 58, verso 6. ¿Cuál? Dijeron los israelitas. Si nosotros ayunamos y tú no nos oyes, Señor. Isaías dijo, el ayuno que yo escogí es que desates las ligaduras que te tienen atado, que no usen ese día para oprimir a los demás, no, que dejen libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Vivir una vida agradable a Dios, hermanos, es tener al diablo lejos, lejos. Vivir una vida agradable a Dios es tener éxito garantizado por el Señor. Satanás no puede entrar al hogar de alguien que agrada a Dios. El que vive agradando a Dios vivirá en paz toda su vida, aunque esté preso. Proverbios dice, se lo repito, hermanos, porque es muy por demás de interesante. Cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El favor de Dios cuando vivimos agradándole a Él es, primero, tendremos su presencia constante, permanente con nosotros. Y segundo, Dios caminará con nosotros. No es que nosotros caminemos y Él se queda, no, Él va con nosotros. Tenemos que vivir agradando a Dios en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra casa, en cómo criamos a nuestros hijos, cómo llevamos nuestro matrimonio. Tenemos que agradar a Dios en nuestro contrato de trabajo, en las ventas si nos dedicamos a vender. Que la gente nos vea y diga, wow, esa persona le encanta vivir para Dios. Cuando yo o vos agradamos a Dios, Él andará con nosotros donde quiera que vayamos. Todo lo que toquemos lo bendeciremos porque agradaremos su presencia. Nuestra vida está diseñada para vivir agradable a Dios. Esto es clave, mi hermano, mi hermana. Y vos nacimos para agradar. No nacimos para agradar a nosotros mismos, no, ni para vivir para nosotros. Por eso Pablo era indetenible, porque no había nada que el diablo le ofreciera a Pablo para detenerlo. Pablo todo lo tenía por basura, dice Filipenses capítulo 3, verso 8, porque determinó vivir para Yeshua y dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios. Y dice Hebreos 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo no agrado a Dios, no tengo lugar en el cielo. Todo lo que hacía para agradar al Eterno, nunca buscó su propia gloria, estoy hablando de Pablo, ¿no? Ni su propio beneficio, sino que se interesaba en cuál era el beneficio que iría a recibir Dios y su evangelio. Vivía para Dios. Por eso los brujos temblaban ante el poder que le concedía Dios a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo vivía una vida agradable a Dios. Yendo a Asia a predicar, el Espíritu Santo le dijo, no, ve a Macedonia. Y así lo hizo. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Hermanos, no tenemos que vivir nosotros. La felicidad no es tener dinero ni tener un auto último modelo. Todo eso es pasajero, ya lo sabemos. La felicidad es vivir una vida agradable al Todopoderoso.
Unos somos predicadores, otros profetas, otros evangelistas, etcétera, etcétera. Pero no por eso voy a vivir agradando a las personas, a mí mismo, a las invitaciones, a mi agenda, a mi orgullo. No, no. Yo tengo que vivir para agradar a Dios. Yo tengo que preguntarme cuál es la gloria que Dios se va a llevar si yo hago tal cosa. Pablo dice, cuando agrado a Dios tengo paz, tengo felicidad, aunque duerma en cama sin colchón y sin almohada. Hermanos, hermanas, Jacob no tenía cama, no tenía colchón, no tenía nada de nada. Sin embargo, durmió en pleno desierto con una piedra de almohada. Y estando allí, agradando a Dios, dice la palabra, el cielo se abrió y la voz de Dios le habló. ¿Todos quieren agradar a Dios? Ese es nuestro mayor llamado. Vivir una vida que agrade a Dios, que le dé gloria a Dios, que exalte a Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo vivo esa vida agradable a Dios? Es muy larga la lista, obvio. Pero cuando agrado a Dios, Satanás está lejos. Él, Dios, se encarga de mi casa. Él cuida de mis hijos. Él cuida al que los ángeles me rodeen. Él se fija cómo le agrado. ¿Y cómo agrado a Dios? ¿Qué tengo que hacer para comenzar a agradar al Dios que tanto me ama? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que tengo que sacrificar? ¿Qué es lo que tengo que entregarle al Señor? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Cuál es el estilo de vida que tengo que tener para agradar al Señor, para vivir agradando a Dios, para que mi vida huela grato al Eterno, para que Dios exclame, wow, cómo me complace este siervo, me agrada su vida, tengo contentamiento con él, dice el Señor. Lista interminable resultaría, ¿no? Para agradar a Dios. La vamos a reducir a solo dos. Dos cosas que vos y yo debemos hacer para vivir una vida que agrade al Dios del cielo. Primero, viviendo en el Espíritu. Dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu y del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, claro. La carne nunca estará de acuerdo con el Espíritu. El Espíritu nunca va a apoyar a la carne. Son dos enemigos viviendo dentro de mí, dentro de vos, hermano mío, hermana mía. Uno piensa en las cosas de abajo y el otro piensa en las cosas de arriba. Uno piensa en las cosas temporales, vanidosas, lujuriosas, de pecado. Otro piensa en las cosas eternas, maravillosas, celestiales, gloriosas. Tengo dos deseos tratando de gobernarme todos los días de mi vida. Necesito definir a quién le daré el mando, si al espíritu o a la carne. Son dos enemigos que duermen en esta habitación, que duermen juntos, tienen que vivir juntos, viajar juntos, y vos y yo tenemos que estar atentos porque no descansan de discutir y pelear todos los días de nuestra vida. La carne siempre quiere el pecado, la lujuria, la fornicación, quiere vanidad, quiere exaltación, quiere aplausos, quiere la gloria del hombre, quiere la riqueza, quiere la posición, quiere el reconocimiento. El espíritu no. El espíritu siempre quiere la humildad, la templanza, el amor, la gloria de Dios.
Si quiero agradar a Dios, no puedo vivir para la carne, obviamente. El que vive agradando a Dios, él mismo se convierte en un siervo obediente del Señor. La carne siempre quiere carne, los deseos, pasiones desordenadas, cosas pecaminosas. ¿Cómo me doy cuenta si soy carnal o si soy espiritual? Por los frutos. La carne no quiere que hablen de ella, pero la vamos a machacar como a milanesa, hermanos, porque ese hombre, esa mujer que está buscando al Señor, van a surgir, y el propósito de Dios se va a manifestar en ellos. Satanás no tendrá legalidad en tu vida jamás. En este mensaje, ¿cuál es el papel del diablo? Él es el entrenador de la carne. Él es el que está en cada esquina esperando que pases para tentarte. Él es el que te venció en el ayuno. Él es el que vive animando la carne que hay en vos. Pero de este lado, de la diestra, tenemos al Espíritu Santo, que es el animador de tu espíritu y de mi espíritu, el que nos da las herramientas y nos dice cómo vencernos a nosotros mismos. Frutos de la carne, todos los hemos leído, sí, en Gálatas 5:19, pero a veces no nos detenemos porque son muchos. No nos detenemos a observarlos, pero yo se los voy a leer. Hermanos, el versículo 19 de Gálatas 5 dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya he dicho, que los que practican tales cosas, y afina el oído, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Vaya si es importante, hermanos. ¿Cuál es el peligro de vivir una vida en alguna de esas cosas? Porque no hace falta vivir todas para no ir al cielo. Con una que no vivas ya está. ¿Cuál es el peligro de vivir una vida con estas cosas que leímos? Primero, no agradarás a Dios. Y segundo, no tendrás parte en el reino de Dios. No puede entrar carne y sangre al reino de Dios, hermano, hermana. Hermanos, no estoy con dedo acusador, no lo piensen así. Estoy tratando de animarte a que tengamos que observar cuáles son nuestros frutos. Si vivimos la vida que le agrada a Dios, ¿cuáles no pueden heredar el reino de Dios? Una persona carnal no entra en el cielo. Dios no puede ser burlado. Él todo lo ve, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, hermano. Si queremos agradar a Dios, tenemos que renunciar a vivir según nuestra carne. El Espíritu Santo no te amenaza ni te acusa, sino para decirte cómo salir de ese estilo de vida y vivir la vida que Dios quiere que vivas en esta tierra. Vivir en la carne es desagradar a Dios. Y Yeshua dijo, Dios es espíritu y el que le adora tiene que ser en el espíritu. Pablo dice dos formas para agradar a Dios. Primero, viviendo en el Espíritu, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podés agradar a Dios si vivís como dice Gálatas 5:19 que acabamos de leer. Si esa es tu vida, si eso es lo que vives, jamás llegarás a agradar a Dios en esta tierra. Hermano,
hermana, estimado, estimada, si estás escuchando, el Señor te dice que ya no más conflictos en tu vida, que ya no más conflictos en tu matrimonio, en tu trabajo. Te dice que es tiempo de vivir por el Espíritu donde reina la paz. Dominá y doblegá en el nombre de Yeshua todos los deseos carnales que te están alejando de la presencia del Señor. Echa por tierra toda tentación que el enemigo te ponga. La carne es difícil, no es buena. Los deseos naturales que hay en el viejo hombre no son buenos. El yo, el egoísmo, no son buenos. La carne es el mayor enemigo del hombre. La carne es el principal enemigo de la unción, de la presencia de Dios, del poder de Dios. A la carne le encanta que la alaben y la adoren, que la exalten. Cuando hablamos de carnalidad, todos se enfocan en el pecado, ¿sí? Adulterio, fornicación. Pero ¿y qué? Por ejemplo, de la envidia. ¿Qué de la idolatría? ¿Qué del orgullo? ¿Qué de los celos? Dios quiere que seamos espirituales y no carnales. El burro que llevó a Yeshua, ¿se acuerdan cuando entró a Jerusalén triunfante? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo hacemos rapidito. Entró a Jerusalén y dicen que todos alababan al Señor, tiraban palmas a su paso, el piso se llenó de palmas. Y luego de terminada semejante fiesta, el burro que llevó a Jesús se fue a su corral y le dijo a su mamá: «Mamá, ¿a qué no sabe lo que me pasó hoy? Todo Jerusalén me alabó», dice. «Me tiraron palmas, hasta me dijeron Señor». Y ella le dijo, la mamá del burro, ¿no? «¿Cómo te van a decir así?» Sí, ¿cómo fue eso? ¿Por qué no vas mañana y probás a ver qué pasa? Y el burro fue, caminó el mismo camino. Nadie lo miró. Lo corrieron, lo echaron, volvió a su casa, le pegaron latigazos. Mamá, ¿qué pasa, hijo? Nadie me alabó, no tiraron palmas, me apalearon y me dijeron que tenía mal olor. Porque esas alabanzas, dice la mamá, no eran para vos, hijo mío. Ayer había alguien sobre ti. Hoy no hay nadie contigo. Hermanitos, muchas veces nos pasa eso. La unción cae, el poder se mueve, las cosas suceden y nuestro pecho se infla, se hincha. Somos Sansón, tenemos la unción, pero al otro día no pasa nada. ¿Qué pasó? Burro, dice el Señor. Era que ayer yo estaba contigo. Ayer mi mano estaba sobre ti y hoy la quité para que veas que no eres tú, que no soy yo, que solo no puedes. Soy yo, dice el Señor. Gigi Ávila, un tremendo predicador que ya partió a la presencia del Señor, ayunó 40 días y 40 noches, luego de orar mucho, de comunicarse mucho con el Señor y pedirle al Señor que pueda aguantar. 40 días y 40 noches, no sentí descompostura, dijo, nada, al contrario, me sentía fuerte, me sentía bien. Entonces él mismo, sin consultar al Señor, así nomás se largó, dijo, voy a hacer un día más, ya hice 40, ¿por qué no voy a hacer 41? Y cuando amaneció el día 41, no podía incorporarse. No le daban sus piernas, no le daban sus brazos, no podía mover los dedos. Y dijo, ¿qué es esto? 40 días sin sentir absolutamente nada. Y un día más y no me puedo mover ni siquiera los ojos. Y estoy por morirme. Y al último momento, porque siguió haciendo el ayuno, aún así, ya terminando, se le apareció el Señor. Y le dice, Señor, le dijo Gigi, ¿no? ¿Por qué este último día no lo puedo hacer? Y el Señor le dijo, ¿sabes por qué?
porque este último día no me pediste que esté con vos. Así que te dejé solo. Los 40 días que yo te di fuerzas, no te dejé un solo día solo. Pero mirá, por poco te mueres con un solo día, para que sepas que eres inservible sin mí. Solo no puedes. Entendamos, hermanos, hermanas, que es Dios, es Dios, es Dios. Él es la fuerza, Él es la capacidad. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Cuando vivimos de acuerdo a los deseos de Dios, cuando me deleito en los frutos del Espíritu, mi vida es agradable a Dios. Dos formas de agradar a Dios. La primera la vimos, vivir en el Espíritu. La segunda, viviendo por fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, verso 6. ¿Por qué Abraham era agradable a Dios? Porque caminó por fe, mi hermano. ¿Por qué Noé agradó a Dios? Porque construyó un arca cuando nunca había llovido. Creyó lo que Dios le dijo que se cumpliría. Cada patriarca que Dios estuvo con ellos fueron gente de fe, hermanos. Hay gente que se siente seguros, bien cuando tienen la cuenta llena en el banco, un buen seguro médico y un trabajo garantizado. Ellos dicen, ahora tengo paz. No son gente de fe, son gente que sienten inseguridad por lo que ven, por lo que sienten. La gente de fe son la gente que compra el llavero para su casa que todavía no la tiene. Hermanos, esa temporada fue de la fe en tu vida. Va a terminar. Tenés que tener la fe en Dios, que Él comenzó la obra en ti y la va a terminar. Créelo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios es el galardonador del que le busca. Dice el salmista que confía en Dios nunca será avergonzado. Dios honrará la fe de aquel que le crea. Sin fe no agradaremos a Dios. Sin fe, olvídate del cielo. Sin fe, olvídate de la sangre de Yeshua. Olvídate de los milagros. Vos sos un escombro espiritual sin fe. Si no tienes fe, sos una estatua inmóvil que no avanza. Muévete sin vista, hazlo por fe. Dios los trajo hoy a ustedes, hermanitos míos, para decirles, siguen creyendo, porque yo lo haré, yo cambiaré sus vidas. En el desierto Dios le dice a Israel, no entrarán porque no me creen. El no creerle a Dios le ofende, le desagrada. Es dudar de su poder, de Él, de su potencia, de su sabiduría. Sin fe, hermanito querido, no entras al cielo. El Evangelio se revela por fe, mas el justo por la fe vivirá, dice Habacuc. Somos salvos por fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Yeshua. Hermanito, hermanita, ¿entendiste qué vida tenés que vivir para agradar a Dios? ¿Entendiste qué vida no tenés que vivir para agradar a Dios? ¿Entendiste que si no agradás a Dios, no entrarás en el reino de los cielos? Si hay algo que arreglar, hermano mío, hermana mía, que sacar, que sustituir, que extirpar en tu vida, hazlo ya, hazlo ya, hazlo a lo sumo en esta semana, no sé. El Señor viene y viene pronto. Hay señales muy elocuentes. Recuerda, hermano querido, hermana, el que no agrada a Dios con su vida, no heredará
el reino de los cielos. Hermanos, mediten esto en esta semana. Shalom, hermanos queridos.